Dijeron que era impenetrable, pero en una noche todo colapsó. Sin aviso, sin defensa, sin respuesta. Suscríbete, dale like y comenta. ¿Irán ya perdió o esto apenas empieza? Cuando Irán miró al cielo esa noche, todo parecía bajo control. Los radares estaban activos, los sistemas de defensa operaban con normalidad, pero lo que veían en sus pantallas no era real. Eran objetivos falsos, decenas de ellos. Y mientras intentaban interceptar amenazas inexistentes, el ataque verdadero ya estaba en camino. En cuestión de minutos, uno de los complejos de producción de misiles más críticos del país desapareció, sin advertencia efectiva, sin respuesta coordinada, borrado del mapa. La instalación, ubicada en la región de Kazvin a unos 150 kilómetros de Teherán, estaba considerada como un punto altamente protegido, bajo el paraguas del sistema de defensa aérea de la capital, y reforzada por la geografía. Las montañas de Zagros y Elburz actuaban como barrera natural. Pero esta vez, esa protección no fue suficiente. El ataque no siguió el patrón tradicional. No fue una penetración directa. Fue una operación diseñada para engañar primero y destruir después. Los sistemas de defensa fueron saturados, confundidos, desbordados. Y en ese momento, la amenaza real se posicionó. Bombarderos estratégicos operando a larga distancia liberaron municiones de precisión sin necesidad de entrar en el espacio aéreo iraní. Ese es un punto clave. La distancia dejó de ser una protección. Los misiles utilizados tenían un alcance suficiente para atacar desde fuera del territorio. Y lo hicieron con precisión, aprovechando el terreno, utilizando las sombras de radar creadas por las montañas, desplazándose a baja altitud sin ser detectados. Cuando alcanzaron el objetivo, el efecto fue inmediato. Las ojivas perforantes atravesaron estructuras reforzadas y detonaron en el interior. Esto cambió completamente la dinámica de la destrucción, porque no fue un impacto superficial, fue una implosión estructural. La presión interna se acumuló. El combustible, los materiales químicos y las municiones almacenadas actuaron como amplificadores, y el complejo comenzó a colapsar desde dentro. La maquinaria se fragmentó, las estructuras cedieron, y el efecto dominó arrasó toda la instalación. En cuestión de minutos, la capacidad operativa desapareció. Pero el punto más importante no es la destrucción en sí, es cómo se logró. Esto no fue solo un ataque aéreo, fue una operación de guerra electrónica integrada. Antes del impacto, los sistemas de radar ya habían sido neutralizados, no destruidos físicamente, inutilizados, cegados, y eso permitió ejecutar el ataque sin resistencia efectiva. Este tipo de operación refleja un cambio profundo en la forma de hacer la guerra. Ya no se trata solo de potencia de fuego, se trata de control de la información, de manipular lo que el enemigo ve y de atacar cuando ese enemigo está mirando en la dirección equivocada. Lo que ocurrió en Kazvin no fue un accidente operativo, fue el resultado de una planificación precisa, coordinación internacional y una integración tecnológica que redefine el campo de batalla. Y eso nos lleva a una pregunta clave. Si un sistema diseñado para proteger activos críticos puede ser neutralizado de esta manera, ¿qué otras estructuras consideradas seguras podrían estar ahora expuestas? Lo que ocurrió después del ataque en Kazvin no fue simplemente la destrucción de una instalación industrial. Fue la eliminación de un nodo estratégico dentro de la arquitectura militar de Irán. Las imágenes posteriores muestran un escenario claro: explosiones secundarias, incendios prolongados y una infraestructura completamente inoperativa. Lo que antes era un centro de producción avanzada, ahora es un conjunto de estructuras colapsadas. Pero el punto clave no está en la destrucción visible, está en las consecuencias. Este complejo no solo producía armamento, formaba parte de una red de suministro que alimentaba operaciones fuera del territorio iraní. Grupos aliados en la región dependían, en mayor o menor medida, de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, el impacto no es local, es regional. La interrupción de esta capacidad productiva introduce una variable crítica: la reducción del flujo de armamento hacia esos actores. Y eso tiene efectos inmediatos. Menor disponibilidad de recursos, mayor necesidad de racionalizar el uso de municiones, reducción del ritmo operativo.
En términos estratégicos, esto otorga a Estados Unidos y a sus aliados una ventaja indirecta en múltiples frentes. Ahora bien, este tipo de golpe también tiene una dimensión interna. Las explosiones ocurrieron cerca de la capital, y eso cambia la percepción, porque cuando una infraestructura crítica no puede ser protegida dentro del radio de defensa principal, la narrativa de seguridad pierde credibilidad. Esto genera un efecto psicológico. La población comienza a cuestionar la capacidad del sistema, la confianza se debilita, y en escenarios como este, esa percepción puede ser tan relevante como el daño físico. A partir de ahí, pueden surgir tensiones, debates dentro de las élites, presión interna y, en algunos casos, inestabilidad. Pero el impacto no se limita al entorno iraní, también tiene una lectura global. Actores como Rusia y China están observando con atención, no desde una perspectiva política inmediata, sino desde un ángulo técnico. Los sistemas de defensa aérea que durante años fueron considerados confiables han mostrado vulnerabilidades frente a operaciones combinadas de guerra electrónica y ataque de precisión, y eso obliga a revisar supuestos, a replantear doctrinas, a ajustar arquitecturas de defensa. Este tipo de operación no es solo un ataque, es una demostración de capacidades, un modelo que puede ser replicado en otros escenarios, y ese es el mensaje que realmente importa, porque indica que la guerra moderna está evolucionando. La combinación de inteligencia en tiempo real, plataformas furtivas y municiones guiadas de largo alcance está redefiniendo las reglas. La distancia ya no garantiza seguridad, la profundidad geográfica ya no protege como antes, y eso tiene implicaciones directas en la planificación militar global. En el plano diplomático, el efecto también es significativo. La pérdida de capacidad militar reduce el margen de negociación, debilita la posición en futuras conversaciones y altera el equilibrio entre actores regionales. Los países vecinos no interpretan esto como un evento aislado, lo ven como una señal, una indicación de hacia dónde se inclina el poder, y en función de eso ajustan sus decisiones. Ahora bien, hay un punto que no se puede ignorar. La respuesta de Irán no ha sido convencional. En lugar de una confrontación directa, ha optado por una estrategia asimétrica. Ataques a petroleros, presión sobre rutas marítimas, amenazas al tránsito energético. Esto cambia completamente el escenario, porque traslada el conflicto fuera del espacio militar tradicional, lo lleva al sistema económico global. El estrecho de Hormuz se convierte en un punto crítico, no por control territorial directo, sino por capacidad de influencia, y eso tiene consecuencias inmediatas. Los mercados reaccionan. Los precios del petróleo fluctúan. El riesgo en el transporte marítimo aumenta. Esto introduce una nueva variable, una que no puede ser neutralizada con la misma facilidad que una instalación fija. Aquí aparece una realidad compleja. Estados Unidos e Israel han demostrado capacidad para degradar infraestructura militar con precisión, pero eso no implica control total del entorno, porque la respuesta asimétrica de Irán introduce incertidumbre, y en el sistema energético global, la incertidumbre tiene impacto directo. No es necesario bloquear completamente una ruta, basta con hacerla lo suficientemente inestable. Eso ya es suficiente para generar efectos económicos, y esos efectos se amplifican. Se trasladan a mercados, a cadenas de suministro, a economías enteras. Por lo tanto, el conflicto entra en una nueva fase. Ya no se define solo por superioridad militar, se define por la capacidad de influir en sistemas más amplios. Energía, comercio, percepción de riesgo. Y aquí surge la cuestión central. Estados Unidos ha logrado una ventaja clara en el plano militar. Ha demostrado superioridad tecnológica, ha reducido capacidades clave del adversario, pero al mismo tiempo enfrenta un escenario más complejo, porque esa misma operación ha desencadenado una respuesta que amplía el conflicto, lo lleva más allá del campo de batalla y lo conecta con la economía global. Esto nos lleva a una conclusión provisional. La fuerza militar puede cambiar el equilibrio en el terreno, pero no necesariamente controla las consecuencias que se generan después. Irán puede estar perdiendo capacidad en un frente, pero está abriendo otro, uno donde el impacto es menos visible, pero potencialmente más amplio. Y eso redefine la pregunta:
Ya no se trata solo de quién gana en el campo de batalla, sino de quién puede gestionar mejor el sistema que se ve afectado por la guerra, porque en este punto el conflicto ya no es solo militar, es estructural, y eso lo hace más difícil de predecir, más difícil de contener y potencialmente mucho más peligroso. A partir de este punto, el conflicto deja de ser únicamente una operación militar exitosa y se convierte en un fenómeno mucho más amplio, porque lo que ocurrió en Kazvin no solo destruyó infraestructura, alteró el equilibrio, y cuando el equilibrio cambia, todos los actores reaccionan. En este caso, la reacción más importante no fue inmediata ni convencional. Irán no respondió con un contraataque directo de gran escala. Optó por algo diferente, una estrategia asimétrica. En las últimas 24 horas, los incidentes en el Golfo han aumentado. Ataques a petroleros, incremento del riesgo marítimo, señales claras de presión sobre rutas energéticas. Y esto cambia completamente el escenario, porque la guerra ya no se limita al territorio iraní, se extiende hacia el sistema económico global. El estrecho de Hormuz se convierte en el nuevo punto crítico, no como campo de batalla tradicional, sino como herramienta de influencia. Aquí es donde la lógica cambia. Estados Unidos puede dominar el aire, puede destruir objetivos con precisión, pero no puede controlar completamente lo que ocurre en un entorno marítimo disperso y altamente dinámico. Y eso introduce una limitación estructural, porque las amenazas en este entorno son diferentes. Minas navales, drones, ataques indirectos, plataformas móviles. No son objetivos fijos, no son fáciles de neutralizar y no requieren superioridad total para generar impacto. Solo necesitan crear incertidumbre. Y en el sistema energético global, la incertidumbre es suficiente. No es necesario bloquear el flujo de petróleo. Basta con hacerlo riesgoso. Eso eleva los costos, afecta el transporte y altera los mercados. Y eso es exactamente lo que estamos viendo. Los precios reaccionan, las primas de riesgo aumentan y el sistema comienza a tensionarse. Esto revela una paradoja clave. Estados Unidos ha demostrado superioridad militar. Ha penetrado sistemas de defensa, ha destruido infraestructura crítica, pero esa misma operación ha abierto la puerta a una respuesta que no puede controlar completamente, y esa respuesta tiene alcance global. Esto nos lleva a una conclusión importante. La guerra ha cambiado de nivel. Ya no se trata solo de poder militar, se trata de impacto sistémico, de cómo una acción en el campo de batalla puede generar efectos en la economía global. Y en este punto, la ventaja no siempre pertenece al actor más fuerte, pertenece al que puede alterar más el sistema. Irán puede estar perdiendo capacidad en el aire, pero está ganando influencia en otro dominio, uno más difícil de contener, más difícil de predecir y potencialmente más disruptivo. Esto redefine completamente la pregunta inicial. No es quién está ganando, es quién está cambiando las reglas, porque cuando las reglas cambian, el resultado deja de ser predecible, y eso es lo que hace que esta fase del conflicto sea especialmente peligrosa. Si llegaste hasta aquí, ya viste lo más importante. Esto no fue un ataque normal, fue control total de la información y destrucción desde la sombra. Irán no vio el ataque, y cuando lo entendió, ya era demasiado tarde. Pero ahora viene lo realmente peligroso. ¿Esto destruye la capacidad de Irán o solo cambia la forma de la guerra? ¿Estados Unidos tiene el control total o Irán está respondiendo en otro nivel? Y la pregunta clave, ¿esto termina aquí o estamos entrando en una crisis mucho mayor? Quiero leer tu opinión. Suscríbete ahora, dale like y comparte este video, porque lo que viene no lo están explicando así en ningún otro lugar.